Nos acompaña en la mesa principal nuestro siguiente panelista, el doctor Nilson Armando Fandiño, psicólogo, magíster en Desarrollo Social y Educativo, formación como gestor de proyectos de cooperación, doctorado en Estudios Sociales de la Universidad Externado de Colombia, diplomado acreditado en el modelo de Centros de Desarrollo Empresarial. Actualmente está vinculado a nuestro grupo para la inclusión social del Viceministerio de Desarrollo Empresarial, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El tema que le corresponde a nuestro panelista invitado, el doctor Nilson Armando Fandiño, oferta del Grupo de Inclusión Social del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Doctor Nilson, bienvenido. Muchas gracias, doctor Fernet. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días para todos y para todas. Bueno, les queremos compartir en el marco de esta videoconferencia algunos avances que desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través del Grupo para la Inclusión Social, se han venido desarrollando en materia de oferta programática o programas específicos, muy en la línea del fortalecimiento empresarial o del fomento al desarrollo empresarial desde la lógica productiva. A manera de contexto, pues el Grupo para la Inclusión Social surge por acto administrativo desde el año 2012 en el marco de la resolución 3334 y muy, digamos, como en respuesta a lo que la ley 1448 ya empezaba a establecer y a definir como a las diferentes entidades del SNARIP, pues ser garantes de que existan grupos de trabajo realmente con la competencia de dar respuesta desde lo misional a las diferentes exigencias que la misma ley establece para el proceso de atención y de reparación a las víctimas. Igualmente, pues nos rige todo un marco normativo desde la jurisprudencia constitucional a partir de la sentencia T025 y todos los autos de rigor, ¿no? En donde precisamente pues está el auto 006 de atención a discapacidad. Igualmente desde las recomendaciones que los entes de control en sus diferentes procesos, no solamente desde nuestra entidad sino de las demás, han ido señalando, ¿no? Como intentar dar más y mayor respuesta con respecto a este proceso. Devolviéndonos un poco, perdónenme, sobre el quehacer del Grupo para la Inclusión Social, pues sencillamente es generar acciones, y yo diría que acciones afirmativas en la perspectiva de la inclusión hacia el restablecimiento socioeconómico de la población vulnerable. Y cuando hablamos de esta población vulnerable, yo creo que se abre un capítulo muy grande porque estamos hablando de grupos de especial protección constitucional, es decir, está la población víctima por la violencia, la mayoría desplazados, está también la población en pobreza extrema, precisamente toda la de la estrategia de la ANSPE, de la estrategia de la Red Unidos, pero también se incorporan los grupos étnicos, y dentro de los grupos étnicos pues estamos hablando de los grupos afrodescendientes, de los grupos de los pueblos indígenas, de las minorías del pueblo gitano rum, entre otros, que contribuyan desde las diferentes acciones de fortalecimiento productivo y empresarial a que estas personas accedan a mecanismos para mejorar sus condiciones de vida desde la generación de mejor y mayores ingresos. Puntualmente es esto. Creo que aquí encontramos un término de igualdad que, similar al término de equidad, lo que propone es que las personas tengan mayores oportunidades en este sentido. Seguimos. Como les decía inicialmente, ampliando un poco más el marco normativo pues, que hoy lo rige, está la ley 1448 y los 3 decretos reglamentarios que hoy digamos, están en operación fuerte, garantizando que desde la operatividad de las diferentes entidades pues garanticen todo el proceso de inclusión. Esos 3 decretos surgen en respuesta al que llamamos enfoque de atención diferencial, ¿no? Muy desde la perspectiva de grupos étnicos. No obstante, también cuando hablamos del enfoque de atención diferencial, estamos señalando a la población en condición de discapacidad, pero también nos referimos a las mujeres cabezas de hogar,
o a las mujeres víctimas, es decir, acá hay también una perspectiva de género que es importante pues hacer referencia. La sentencia 3025 sobre la cual hoy es más viva que nunca y la Corte nos está haciendo pues seguimiento. El Plan Nacional de Desarrollo, me parece importante hablar del Plan Nacional de Desarrollo porque por lo menos en el último Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 tuvo un capítulo específico para atención a grupos étnicos. Este ministerio asumió 24 compromisos con los diferentes grupos étnicos y desde ahí pues avanzó en materia de respuestas concretas para dar cumplimiento a estos grupos, tanto afros como indígenas y gitanos. Y pues todo lo dispuesto en materia de política pública desde los diferentes COMPES. Si bien es cierto, ya hoy se ha señalado el COMPES 166 con respecto a la atención de la población con discapacidad, también lo rigen los COMPES que han salido para la atención a los pueblos afrodescendientes. Está en construcción el COMPES para la atención a pueblos indígenas. En diciembre salió el COMPES de atención a mujeres víctimas, propiamente. Entonces, todo este conjunto de una forma de disposiciones de política pública hoy nos invita, más que decir que nos obliga, a que lo que se piense en materia de oferta programática cumpla con estos criterios de inclusión para que la población señalada aquí pues, pueda acceder a la oferta. En este proceso pues, de participación en esta videoconferencia, queremos mostrarles un poco desde el Ministerio qué venimos desarrollando a partir de nuestro portafolio de servicios. El Grupo para la Inclusión Social, a partir de su creación y tomando como referencia que empezó en el 2012, digamos que el Ministerio venía con una herramienta, tal vez algunos la conocían, y era como todo el esquema de convocatorias que sacaba el FOMIPYME en su momento. Y a partir del FOMIPYME, pues los instrumentos relacionados con el fortalecimiento empresarial. Pero ¿qué empezamos a ver? ¿No? Y es que de un lado, pues si realmente estamos hablando de inclusión social y solamente tenemos un solo instrumento, pues sencillamente estamos generando son barreras al acceso realmente de la población. Técnicamente desde el Grupo para la Inclusión Social se vino entonces pensando en el rediseño y en el ajuste de la oferta, también a partir de lo que el Auto 219 nos establecía. Y era empezar a flexibilizar acorde un poco como a las necesidades del perfil, tanto poblacional como regional de la población. Es así como entonces hoy en el portafolio no hablamos de una convocatoria, sino hablamos de 7 instrumentos que actualmente se vienen desarrollando. Pero estos instrumentos los estamos desarrollando desde diferentes mecanismos de tipo administrativo. Y es ahí donde entran los aliados y socios que quisiera agradecer la presencia precisamente de OIM, Organización Internacional para las Migraciones, con quienes tenemos uno de estos instrumentos que les vamos a mencionar, la Fundación Panamericana para el Desarrollo, FUPAR Colombia, PENU, también PENU Colombia, ProPaís, y pues no están presentes, pero esta conferencia les va a llevar a la Cámara de Comercio de Cali con un centro de agua blanca, y agradezco la presencia también de Banca de las Oportunidades con que venimos desarrollando pilotaje en el tema de grupos de crédito de ahorro. Continuamos. Bien. Uno de los instrumentos en materia de oferta programática tiene que ver con el desarrollo del programa Fortalecimiento Productivo y Empresarial para los Pueblos Indígenas en Colombia. Lo que se busca con este programa es, a partir de la unión de esfuerzos y el aliado pues, que es FUPAR Colombia, es generar mecanismos de promoción e impulso hacia las actividades comerciales que tienen nuestros pueblos indígenas en algunas regiones del país. Quisiera hacer la alusión, y es que la mayoría, si no todos los instrumentos de los que hoy estamos hablando, hacen énfasis al fortalecimiento productivo empresarial, ¿sí? Propendiendo y fomentando por el desarrollo empresarial. Es decir, el ejercicio del emprendimiento no se surte directamente desde acá, aunque el Ministerio, como ente que da la política de emprendimiento, dispone una serie de alcances. El fuerte nuestro en el Viceministerio de Desarrollo Empresarial es el fomento al desarrollo empresarial. ¿Qué significa esto? Que todo lo que se genera como emprendimiento desde otras acciones, desde las herramientas que aquí tenemos, se intentan fortalecer para que sigan avanzando. Continuamos. Este programa para los pueblos indígenas, pues metodológicamente consta de 3 fases, lo que ha sido focalización, diagnóstico e implementación de planes de mejora, desde la lógica de la concertación, y aquí ya viene el elemento del enfoque de atención diferencial. No podemos llegar a atender
a grupos étnicos si no estamos concertando con ellos y atendiendo a partir de sus necesidades. Y en el caso particular de grupos indígenas, pues indudablemente hay que entrar a entender toda su cosmovisión, su cultura, ¿cierto? Y, digamos, la comprensión de sus planes de vida. Continuamos. Hoy tenemos en el proceso, en el proyecto, en el programa, 20 procesos de economías propias. Y aquí ya viene un tema importante del lenguaje. Lo que en otras instancias llamamos empresas, aquí llamamos economías propias de la Confederación de Pueblos Indígenas, con una cobertura de casi 1000 personas en el proceso hoy fortaleciéndose, integrantes de 53 comunidades de pueblos indígenas en 14 departamentos del país. Y esto ya empieza a marcar una gran presencia en el ámbito nacional. ¿Todo bajo qué? Bajo una lógica de mecanismos participativos que lo que implican es que las comunidades hacen a partir de su comprensión, de su necesidad y de su decisión de avanzar en su proceso de gestión empresarial. Continuamos. Este es el mapa que hoy nos hace presentes a nivel nacional. Lo que está en verde acentuado es la presencia del programa. Este programa tiene una estrategia, es que como el enfoque es netamente comercial, vamos a desarrollar próximamente, continuamos, la próxima semana tenemos un evento de tipo nacional, vale la pena pues también extender la invitación, y es el primer encuentro nacional de las economías propias de los pueblos indígenas. Eso va a ser en Corferias del 4 al 7 de septiembre. Y es un escenario muy bonito porque es una acción concreta de cómo el Ministerio hoy, entrando en la lógica de atención a los pueblos indígenas, puede dar una respuesta importante. Desde ahora pues les extendemos la invitación. Este es uno de nuestros programas, continuamos. Un segundo programa o herramienta o instrumento tiene que ver con ruedas sociales de negocios. Aquí nuestro aliado es ProPaís, quien ha venido desarrollándolas. El concepto del programa de ruedas sociales de negocios ya hoy está en como su tercera versión o vigencia, y hoy es un instrumento mucho más fortalecido y que atiende muy a las necesidades de nuestros microempresarios, víctimas de la violencia, que lo que necesitan es abrir mercados para comercializar y mejorar sus condiciones económicas. Seguimos. El formato de las ruedas sociales de negocios pues comprende metodológicamente 4 pasos. De un lado, pues, la selección de la población que va a participar, población que ya ha venido activamente produciendo, ¿no? En manufactura, por decirlo así, o que tienen, digamos, empresas de alimentos y servicios un poquito más desarrollados, que participan en un formato de exhibición de sus productos, ¿cierto? Que tienen citas de negocios con empresarios que están dispuestos a jalonar este mercado bajo una perspectiva de inclusión comercial y económica, y se complementa con una agenda académica en donde se incorporan temas relacionados con formalización y servicios de desarrollo empresarial. Lo que pretende las ruedas sociales de negocios es promover precisamente el fortalecimiento de estas microempresas con el ánimo de que hagan nuevos negocios y tengan nuevos clientes. Continuamos. Con enfoque diferencial, a la fecha de el perfil competitivo de nuestra población que tiene pymes y es víctima de la violencia, mejorando sus relaciones de proveeduría y de servicios con sus clientes actuales, con nuevos clientes y obviamente pues, proponiendo porque su negocio hoy tenga mejor impacto local y regional. Digamos que metodológicamente es un esquema de consultoría que lo que permite al empresario es mejorar sus hábitos empresariales. Es muy importante ver de pronto, tanto desde ruedas sociales como en este programa de PDT, como en algunos casos siempre ha estado presente la variable de incluir a la población, tanto desde el punto de vista étnico como desde el punto de vista de discapacidad. Seguramente no se referencian por cuanto al final no se vincularon, pero siempre fue abierta la posibilidad en materia de selección de la población acorde un poco a los parámetros que establecen los procesos y los convenios. Continuamos. Hoy tenemos con PNUD y con el Programa de Desarrollo de Proveedores una cobertura de 300 microempresarios en 11 ciudades del país, ciudades capitales. Cada uno obviamente pues protegido por desarrollar un esquema importante de fortalecimiento. Continuamos. De acuerdo, aquí también hay una lógica importante
importante de lo que significa la promoción del proceso del PDP con respecto a los entes locales y territoriales y toda la intención de articular nación-territorio precisamente la presencia de la oferta con el ánimo pues, de que la población abiertamente pues, pueda llegar a eso. Un cuarto instrumento que tenemos como ministerio es la apertura de centros de desarrollo empresarial. En este caso tenemos un centro de desarrollo empresarial ubicado en el distrito de Agua Blanca, en la ciudad de Cali. El esquema metodológico del funcionamiento de los centros de desarrollo empresarial pues comprende líneas de empleabilidad, fomento del emprendimiento, asistencia técnica en función del fortalecimiento, un componente de desarrollo humano que si bien es cierto lo hemos llamado psicosocial, hoy trasciende y ya lo psicosocial tiene que ver con que nuestros empresarios generen habilidades gerenciales, sean mucho más asertivos en su proceso pues, de unirse como agentes de sus negocios y una plataforma muy importante de alianzas público-privadas. Para mí este esquema de proceso y de programa es un esquema ideal y ahí es en donde hay toda la oportunidad de realmente con un espacio abierto y permanente atender a nuestra población de manera ilimitada, de manera constante y con los servicios completamente a disposición. Les digo esto porque más adelante los resultados, hemos visto ya resultados propiamente de atención de población discapacitada en este esquema. Continuamos. Bueno, hoy en Agua Blanca hemos atendido a 1.800 personas en todo un proceso de caracterización. 353 han participado en el desarrollo de acciones de desarrollo empresarial propiamente, han recibido 110 asesorías de emprendimiento, es decir, que 110 personas han definido unidades, planes de negocio para la creación de nuevos planes de negocio bajo un modelo de la metodología CAPAS. Y en general, bajo el esquema de alianzas con actores académicos, pues se ha generado una estrategia de asistencia técnica mixta, tanto in situ como desde cero. Un quinto instrumento, este está finalizando, pero es muy importante, y es que pensando, hay una realidad en el escenario de nuestra población que tenemos, y es que si bien es cierto nos enfrentamos con variables de pobreza, con variables de desarrollo de capacidades a veces porque no hay directamente oferta, culturalmente también a la población le acercan un poco más componentes de educación y sobre todo en el tema financiero. Uno encuentra en el escenario la práctica inadecuada del acceso a créditos no formales, gota a gota, entre otros, y esto no le permite desarrollar productivamente a este tipo de familias. Entonces, desde el esquema de creación de grupos de ahorro y crédito local, lo que se busca es crear una cultura más relacionada para mejores prácticas de ahorro y conformación de grupos de crédito y servicios financieros. Continuamos. Esa es la misma posibilidad. Hoy que tenemos en materia de resultados con este programa que le llamamos PIB, y es que se han conformado 2.849 grupos de crédito de ahorro local con un grupo de 41.457 personas. Es de resaltar que estas 41.000, casi 50.000 personas, porque de ahí se derivan otros que poco a poco han ido recibiendo información, son de la red Unidos, y por ende algunos y la mayoría son población vínculo. El valor promedio de la acción es de 2.270 pesos por unidad de ahorro, es lo que cada persona está realmente aportando en materia de ahorro, y de ahorro diario, es decir, ni siquiera semanal o quincenal. El valor promedio de ahorro por grupo está más o menos en los 312.800 para un total de ahorro a la fecha de 710.056.000 pesos. Esa lógica es supremamente importante porque es demostrar que al interior, en la base de la pirámide, sí es posible desde la mejor práctica de crédito de ahorro tener de pronto una base económica que les permita fomentar su quehacer productivo. Este es un sexto instrumento, este es un pilotaje muy importante que está con mucha fuerza precisamente en la Mesa Nacional de Emprendimiento y que quiere hacerse como una acción concreta desde la política de emprendimiento, y es el desarrollo del proyecto de microfranquicias. Nuestro aliado pues, hoy es la Organización Internacional de las
migraciones. ¿De qué se trata? Esto es un nuevo modelo, sí respondemos más al esquema de emprendimiento y se trata de generar modelos de negocio probados con potencial validado para que en el mercado, desde una manera replicada, hoy estamos precisamente ya operativamente en el proceso de selección de los participantes que van a ser parte de este proyecto de microfranquicias. La meta es una creación de 24 microfranquicias en estas regiones. Importantísimo ver cómo, por ejemplo, este esquema de selección incorpora el criterio de enfoque de atención diferencial, en donde se le pregunta a la persona por su autorreconocimiento, pero también se le pregunta o reporta si hay condición o no de discapacidad. Y este criterio suma dentro del proceso de selección a favor de estas poblaciones. Es importante ver que, producto de la gestión y la articulación con los aliados, el Postobón está vinculándose al convenio. Inicialmente estaba por trabajo que continúa, pero también hay una serie de aliados de tipo local, ¿no? Como alcaldías y gobernaciones, para poner en marcha este proyecto de las 24 microfranquicias. Se pretende con esto beneficiar a 72 familias. O sea, si bien es cierto hay un miembro del grupo familiar al frente, esto repercute en un beneficio familiar. Y un séptimo instrumento tiene que ver con el tradicional instrumento de fortalecimiento empresarial, que en su momento funcionaba en Comipyme, pero que desde el 2011-12 viene funcionando a través del nuevo Fondo de Innovación, Fondo Impulsa MIPYMES. Y es una convocatoria que sale a nivel nacional para que operadores regionales propongan proyectos de fortalecimiento empresarial y puedan incluir población víctima, ¿sí? En estos proyectos para ser fortalecidos. Continuamos. La presencia es completamente nacional, digamos, no está focalizada en uno, sino obra a partir de la demanda. ¿Sí? Continuamos. Y lo que se proyecta con este instrumento de fortalecimiento es precisamente esta semana que se habla para fortalecer encadenamientos productivos. Quisiera hacer énfasis entonces a partir de estos programas que el Grupo de Inclusión Social desde el Ministerio viene desarrollando, cómo la variable de discapacidad se empieza a incorporar desde hace 2 años. De un lado, se han incluido temas relacionados con criterios de discapacidad en los estudios previos y en los términos de referencia de los diferentes convenios. Puntualmente, un convenio siempre cita, y lo leo yo para paseo, el convenio que se suscriba genera para el conveniente la obligación de conocer la política y normativa de las personas con discapacidad, de acuerdo con la Ley 361 de 1997, por lo cual se establece mecanismos de integración social de las personas con limitación y la Ley Estatutaria 1618 de 2013. Pero más allá de eso, por ejemplo, en la convocatoria que sale Impulsa, se incorpora como criterio para tener en cuenta la selección de posibles microempresarios víctimas que estando en condición de discapacidad puedan ser priorizados para el proceso de fortalecimiento empresarial. Creo que esta es una acción afirmativa concreta en donde, si bien nos falta, hemos avanzado. Pero, por ejemplo, el Centro de Desarrollo Empresarial de Agua Blanca ha atendido en su proceso 11 usuarios en condición de discapacidad. Según nos reporta, 7 con discapacidad física, 3 con discapacidad, llamémoslo sensorial, en este caso, visual, y 1 con discapacidad auditiva, digo, 2 con discapacidad, 4 con discapacidad sensorial. Si bien algo que le comentaba a la colega de la unidad de víctimas es los instrumentos pedagógicos y metodológicamente no están lo suficientemente adaptados, ya hay un espacio que se abre para incluir a esta población y es supremamente importante. Lo otro es que a veces entender el enfoque de atención diferencial no es sacar a un lado a la gente, por el contrario, es integrarla a una lógica que implica el fomento al desarrollo productivo o su fortalecimiento de capacidades. En esto estamos hoy desde el grupo. Yo siento que las oportunidades son muchas en este momento como para seguir integrando cualquier tipo de acción e intención con respecto a la inclusión social desde el punto de vista de discapacidad. Damos lugar entonces a unas preguntas. Quisiera preguntarle sobre si ustedes hacen algún tipo de análisis del
grupo familiar de las personas que son beneficiarios de los programas, porque he encontrado que como la situación, digamos, social y económica de esas familias suele ser tan difícil, hay personas que ya están en edad productiva y que no tienen ni siquiera oferta educativa y tratan de buscar otros medios para trabajar y no lo encuentran, no encuentran oportunidades. Entonces puede dársele a la familia y, como usted bien lo decía, digamos, contratar a alguien o que haya un emprendimiento en una cabeza familiar va a repercutir en toda la familia, pero siento que también hay otras necesidades y otras oportunidades que se le deberían dar también a la esposa o a los hijos que ya estén en edad de trabajar. Pues quiero saber si tienen alguna experiencia en el tema. De acuerdo. Bueno, mira, si no todos, la mayoría de los empresarios que hoy estamos atendiendo, en la lógica del fortalecimiento empresarial, la familia juega un papel fundamental. No hay empresario que se fortalezca solo si su grupo familiar no lo respalda, y más con el perfil de la población que tenemos. De hecho, la mayoría son realmente unidades familiares, unidades de negocio familiares, en donde si no está el esposo, las esposas entró a sustituir o apoyar el proceso de abrir el negocio, de producir, entre otros. Detalladamente, entrar a caracterizar la población no se hace puntualmente. Surge sin el proceso de entrevista, selección y autorreporte de la población. Muchos de estos ya vienen andando. Digamos, como estamos hablando de emprendimiento, o sea, de primera vez, excepto del caso Centro de Desarrollo Empresarial, pues la mayoría ya viene como con una dinámica establecida. Claro, a algunos les hace falta. Cosas que uno detecta, por ejemplo, en territorio es que si, por ejemplo, se ha atendido o se encuentra una persona que tenga alguna situación de discapacidad, a veces uno ve que no es la competencia de la entidad ni tampoco el alcance del programa garantizar que esa persona se le tenga que atender, ¿sí? Pero sí hay una lógica de gestión y articulación. A veces la dificultad es que en la lógica de la gestión y la articulación no encuentra uno la respuesta positiva para integrar, ¿sí? Yo no sé, pero vale la pena mencionar, en el ejercicio precisamente de la selección de microfranquicias, en el CESAR encontrábamos a una señora con un perfil para ser postulada en el tema de microfranquicias, ¿sí? No obstante, con 2 niños discapacitados, ¿cierto? Uno como de 3 años y otro de 7 años, los dos, y sobre todo discapacidad cognitiva, ¿sí? Más complejo de pronto aún. Y así se quisiera incorporar en este momento, pues los elementos y las condiciones no dan para garantizar que ella avance su proceso. Pero ¿qué uno ve alrededor de esto? Pues que no hay realmente la atención integral inmediata para garantizar que esta señora por lo menos tenga un cuidador para sus hijos, para que realmente el sistema le garantice esas otras variables que no le van a permitir avanzar en una apuesta productiva realmente esencial. Son casos de esos que pueden llegar a surgirse. No obstante, en lo otro, pues ya uno ve que son personas que ya han adoptado una lógica importante, aun cuando están con condiciones de discapacidad, y hoy son empresarios muy funcionales. Lo puedo referenciar en las pruebas sociales de negocio. Este año y el año pasado tuvimos nuestros empresarios presentes haciendo citas de negocios y con la actitud que ni te imaginas. Entonces, ahí va. Entonces, yo pienso que de todo un poco. Seguramente sí vale la pena coordinar e integrar más todo este tema de identificación, porque indudablemente en alguna ocasión estamos hablando de microempresarios en condición de discapacidad, pero a veces son miembros del hogar que están en dicha condición, son los que de pronto nos objetan que el empresario pueda avanzar. Y entonces sobre ellos habría que mirar desde la gestión y la articulación que se puede realmente hacer. Ok, damos lugar a otra intervención en el auditorio, por favor. Muy buenos días. La pregunta es, poniendo un poco en contexto, pero efectivamente los avances en el 2012 y 2014 son significativos. Y quisiera hablar específicamente de una barrera en esa senda, llamémoslo, de crecimiento, de desarrollo, y
acceso al recurso financiero o de apoyo para capitalizar esos emprendimientos, esas empresas. Lo digo desde dos perspectivas. Uno, ProPaís desde el año 2008, de hecho ProPaís hizo la adaptación metodológica del turno de ahorro y crédito y hasta el 2012 estuvo dentro de la operación de la estrategia, resaltando la autogestión y esa capacidad de generar recursos para generar emprendimientos o procesos de fortalecimiento dentro de la comunidad. Pero, por ejemplo, en otro escenario como el de la social o población víctima, nos encontramos en la dificultad de implementar una estrategia como estas, porque es una estrategia específicamente de orden territorial. Es el control social, lo que minimiza el riesgo moral en materia de créditos. Y si encuentra uno muchos obstáculos a la hora de acceder, bien sea a través de la banca tradicional, con ofertas focalizadas como la denomina, o a través de microfinancieras o ONGs que prestan el servicio. En ese orden de ideas, es preguntar un poco al Ministerio desde el Grupo de Inclusión Social en esa posibilidad de gestionar instrumentos que al estilo de PS permitan brindar un apoyo financiero frente a expectativas de negocio concreto, por ejemplo, hablando de la red social, porque obviamente el crédito per se no genera desarrollo, pero en algunos casos se convierte en un elemento fundamental para efectivamente llevarlos más allá. Sí, mira, Alexander, indudablemente creo que es una de las variables que todo quisiera se fuera perfecto, ¿cierto? Entregar lo que corresponde a la arte laboral, pero a veces hay unas variables jurídico-administrativas que a veces nos impiden avanzar como uno quisiera. Afortunadamente, la norma ya empieza a marcar el rigor de que si se flexibiliza, se garantice pues, que sea cumplido. Indudablemente, nuestro fuerte es propender por el fortalecimiento desde la asistencia técnica, pero a veces el brazo financiero de la capitalización nos hace quedar un poquito cortos. Pero hay un tema importante que vale la pena ver y es que si bien se está mirando hoy cómo se flexibiliza ese componente, también es cierto que desde las entidades del sector financiero están avanzando. Banco Holdex, por ejemplo, y Banco Agrario y Finagro, entre otros, son miembros del SNARIF y están en su ejercicio de mirar cómo flexibilizan no solamente los productos, sino las mismas políticas para acceder a este tipo de herramientas en materia de acceso a capital. Pero de otro lado también, y se une un poco como a lo que se comentaba en las dos ponencias anteriores, la población víctima, por ejemplo, está en el marco de una ruta de atención y de reparación, y en el componente de reparación se habla del componente de indemnización, y ese componente de indemnización establece que se defina desde el marco de un programa de adecuada inversión de los recursos, que este recurso sea orientado en función o a favor de lo que esa familia o esa persona tenga oportunidad de invertir o pues, hacer uso pues, de ese dinero. Hoy, ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, en el caso del PDP con Perú, son 300 microempresarios que estamos mirando cómo, de manera coordinada con la unidad de víctimas, hoy se postulan para ser priorizados en ese proceso de indemnización administrativa, cosa que el programa, que técnicamente está hoy ejecutándose como fortalecimiento, permita que si estas familias reciben algún tipo de recurso, puedan destinarlo en una inversión adecuada para sus negocios y fortalecer. Por ejemplo, ese es como un modelo ideal. Lo mismo se está haciendo con el modelo de microfranquicias. La selección de los 72 participantes hoy están en la lógica del programa de indemnización administrativa, cosa de que ellos obren como inversionistas en este caso. Sí, es un tema muy importante. Lo otro es que tenemos unos desafíos grandes y digamos un poco, adoptando un poco el rigor del discurso de víctimas, pero es necesario, y es que, y tú lo planteabas en el cuadro comparativo,
debemos pasar de la mentalidad subsidiaria más a una mentalidad proactiva y de autosostenibilidad propia también, ¿sí? Así como de pronto la gente, pues en algún momento esto hay que darles porque pobrecitos, cuando ya pasan al otro escenario y se sienten empresarios y gestores de sus propios negocios, pues tienen mayores capacidades para decir, oiga, yo puedo, ya no necesito un subsidio que me tenga que dar el Estado, sino que es que por el contrario yo soy un actor activo en este proceso y yo soy parte de esta responsabilidad. Entonces yo creo que hay un tema también de cambio de cultura, de mentalidad. De otro lado, Alex, pues no, estamos como en eso, tratando de articular, indudablemente sí lo que queremos es que estos instrumentos, posteriores validaciones y también evaluación de resultados e impactos, nos permiten definir con cuál realmente nos vamos a acercar mejor para atender un poco más a la población. Ok, mil gracias nuevamente, doctor Fandiño, por su asistencia y participación en nuestra videoconferencia Normatividad de Política Pública para la Discapacidad, que hoy llegamos desde el Salón Seiki de Corresport Colombia, en la ciudad de Bogotá. Se ha unido a esta transmisión INSI Radio a través de la www.insi.gov.co. Invitamos a nuestra siguiente panelista, a la doctora Rubiela Álvarez, del Instituto Nacional para Sordos, INSOR, de nuestro país. Los niños con discapacidades tienen menos probabilidades de ser escolarizados que los niños sin discapacidad. Se observan desfases entre las tasas de finalización de los estudios para todos los grupos de edad y en todos los contextos, con contrastes más pronunciados en los países más pobres. Por ejemplo, la diferencia entre el porcentaje de niños discapacitados y el porcentaje de niños no discapacitados que asisten a la escuela primaria oscila entre el 10% en la India y el 60% en Indonesia. Los problemas que se han planteado a lo largo de estos tres panelistas que han intervenido en esta videoconferencia nos invita no solamente al Estado, como tampoco necesariamente a las organizaciones no gubernamentales y al sector privado, sino que este es un compromiso de todos. Por eso los invito a unirnos a través de este eslogan, Emprendimientos para la Paz. Creo que las coincidencias históricas en que el tema de la discapacidad ha llegado al país en un momento justo de inclusión social, en un momento justo de cara a una negociación de un proceso de paz, en un momento justo cuando estamos a portas de iniciar un postconflicto. Esto nos da a entender que el compromiso es mayúsculo, no solamente por parte del Estado, sino por todos y para cada uno de los actores de la sociedad civil. Desarrollemos emprendimientos para la paz. Estaremos dando una respuesta afirmativa a todas las personas que en Colombia hoy padecen este flagelo de vivir durante toda su vida en condiciones de discapacidad. Vamos a demostrarles a ellos que el gobierno le está apostando. Vamos a demostrarles a ellos que el sector privado, que la sociedad civil los acoge y los reconoce como personas que tienen igualdad de derechos, igualdad de oportunidades que nosotros en o con condiciones de discapacidad. Decía entonces la doctora Rubiela Álvarez Castaño, es la directora general del Instituto Nacional para Sordos INSOR de nuestro país, es sociólogo de la Universidad del Valle, magíster en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional, candidata a doctora en Trabajo Humanitario por la Universidad Pedagógica Nacional, entre otros cargos, entre otras menciones de nuestra panelista invitada, doctora Rubiela. Bienvenida a nuestra videoconferencia. Muchas gracias. Buenos días a todos. Primero que todo, quiero hacer un saludo muy especial a la señora ministra, al doctor José Manuel Bernet, la doctora María Angélica Serrat, entre los otros panelistas que han estado presentes y todas las instituciones que hoy nos acompañan en este recinto. Hay algo muy importante que quiero resaltar, y esta iniciativa que hoy veo en el Ministerio de Comercio frente al desarrollo de acciones para el goce efectivo de los derechos de las personas con situación de discapacidad.
Mi presentación va a tener dos momentos. Hay una relación de contexto que voy a presentar sobre el tema de la población con discapacidad auditiva y también en otro momento voy a presentar unos lineamientos generales para la atención y reparación de víctimas sordas desde el sordo. Víctimas invisibles, conflicto armado y desplazamiento forzado, hacia una estrategia de visibilidad de la población sorda víctima del conflicto armado en Colombia desde el Instituto Nacional para Sordos. Durante siglos, la memoria histórica y los procesos de visibilidad de las personas con discapacidad en América Latina, específicamente en Colombia, ha sido un asunto menor, algo del orden del discernimiento que para muchos tiene una vocación de conservación o conservadurismo. Las personas más afectadas en el conflicto armado colombiano son aquellas que han estado invisibilizadas